Vamos a dibujar un elizoide oblicuo. Para eso trazamos, por ejemplo, una línea vertical y representamos aquí el eje del mismo. Ahora hacemos una línea horizontal y colocamos la circunferencia, las dos circunferencias concéntricas que definen el elizoide, las generatrices del mismo. Entonces cogemos esta circunferencia, marcamos la posición de los ejes. Y ahora podemos dividirla en partes iguales. Por ejemplo, vamos a dividir en ángulos de 30. Entonces ya tenemos aquí 30, 60, 90. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos otra circunferencia concéntrica. Vamos a coger una, por ejemplo, esta. La dibujamos. Y ahora las líneas, en vez de ir todas hacia el centro, vamos a desviarlas hacia un lado. Pero primero haremos el cilindro donde va a ir inscrita primero las hélices o helicoides que van a sustentar sobre las mismas el helizoide. Es la superficie generada por las líneas que se apoyan en las hélices, ¿no? Entonces tenemos esto y ahora de repente marcamos la base del cilindro donde va a estar inscrita la figura y empezamos a hacer el trazado. Entonces, si hacemos las generatrices en vertical, entonces dibujamos las generatrices y la intersección de esas generatrices, que serán líneas verticales por estos puntos. Entonces, trazamos aquí otra generatriz. Y lo mismo, esta de aquí simétrica de esta respecto al eje central. Y lo mismo aquí con la otra. Tenemos ahora esta vertical. Bueno, ya tenemos estas líneas y ahora divisiones iguales detectarán ahí puntos que vamos a marcar. Por ejemplo, a 1 centímetro tenemos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, etc. Entonces trazaremos las ortogonales por esos puntos y tendremos ya la intersección de circunferencias, secciones ortogonales a ese cilindro, la intersección de esas circunferencias con las generatrices nos definen la curva hélice. Bueno, pues seguiríamos marcando por ahí siempre segmentos equidistantes hasta el final. Bueno, por último, empezamos, por ejemplo, en este punto, seguimos por este, entonces vamos por orden, por este, etc., ¿no? Y así con los demás. O sea que tendríamos ya la curva hélice por aquí, entraría tangente por ahí, y ahora repetiría, esto sería el momento en que hacemos una vuelta hasta aquí, sería un paso, ¿no? Entonces tendríamos que seguir ahora cogiendo estas alturas. La verdad que como están hechas más o menos, entonces la coloco así y acabamos antes. Más o menos por aquí, más o menos por aquí. Entonces tendríamos esto y ahora por aquí y ahora por aquí, etc., ¿no? Bueno, pues ya tenemos esa curva de hélice y ahora hacemos las internas, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos uniendo, vamos a hacer estas bajo cierto ángulo, entonces vamos a hacer, por ejemplo, una generatriz. Si cojo una, por ejemplo, todas podríamos hacer que fueran oblicuas, que pasaran por el centro o que no pasaran, ¿no? Eso sí, todas deben formar el mismo ángulo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí hago esta línea, pues todas deberían llevar exactamente el mismo ángulo, ¿no? Entonces, si nos fijamos, este arco comprende esto, entonces este arco ahora comprenderá esto. Lo mismo con todos, ¿no? O sea que ahora este arco, como vemos,
Entonces una solución sería hacer estas divisiones aquí. A ver. De esta manera podemos cuadrar nuestras divisiones y aquí lo mismo. Bueno, pues esas divisiones siempre vamos a unir este con el sector circular, el punto final, con lo cual es más fácil de ver, ¿no? Podríamos hacerlo incluso en otro color para diferenciarlo mejor. Entonces tendríamos esta y así con todas. Esta. Ya digo, estas podrían pasar por el centro o pueden pasar con cualquier inclinación y eso va a definir por dónde va a ir esa curva, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya las líneas oblicuas. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora tendríamos que ir dibujando las de arriba y ver realmente la hélice interna también. Entonces deberíamos hacer otra hélice para la parte interna y proyectar estos puntos internos sobre la hélice interna, ¿no? Bueno, también podemos decir que esto llega a cierta altura y mantenemos siempre la misma altura, ¿no? Vale. Entonces, si empezamos por aquí, por la parte de atrás, y venimos por aquí, por la parte de adelante, podríamos hacer, por ejemplo, que el punto este, que viene desde aquí, ¿no?, y llega hasta aquí, pues aquí coja puntos de la hélice interna. Vamos a verlo. Hacemos entonces el cilindro interno aquí arriba y tenemos que esta línea es una vertical y esta es otra vertical a igual distancia respecto al eje central, ¿no? O sea que tenemos esas dos líneas y ahora proyectamos, pues como hicimos antes, la externa, que será esta, que pasará por estos puntos, y luego esta de aquí. Entonces tenemos, por un lado, vamos a darle otro color, el contorno será esta línea, el contorno será esta línea, y ahora tenemos la línea interna, esta de aquí, y ahora esta de aquí. Con lo cual ahora hacemos la hélice que corresponde a esto, o sea, estamos haciendo lo mismo que externamente, ¿no? Vale. Pero hay que ver que también empezamos aquí y esto era el punto que correspondía a este punto. Vale. Bueno, pues eso es también lo que podemos hacer que quede desviado, o sea, que viene desde este punto hasta este, ¿no? Entonces desde este punto va a venir a este punto de aquí, ¿no? Entonces este punto es el que colocaremos aquí sobre la hélice, manteniendo aquí que esto tiene esta altura, de aquí a aquí, esta altura. Entonces este punto va a corresponder, es el que vamos a unir con este, con el que empezamos, con este, y lo vamos a unir, entonces, como decíamos, con este de aquí a esta altura. Vale. Bueno, si nos fijamos, este es el siguiente y iríamos haciendo lo mismo con todos, ¿no? Entonces, este, como queda en el centro, coincide con este punto del siguiente, que será este, ¿no? Entonces, si cogemos este, esa sería la línea, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí cogemos el siguiente, viene desde este punto, o sea, desde este hasta este. Y este es el que corresponde aquí al siguiente, que es este. O sea que esto sería así, así. Luego el siguiente que corresponde a este, y aquí que corresponde al siguiente, que es este. Luego el siguiente es este, y aquí corresponde al siguiente, que es el de la esquina. Luego este sería el siguiente, el de la esquina, que corresponde a la parte interna aquí.
Ahora el siguiente que corresponde a este de aquí. Ahora que corresponde al siguiente, que es este. Ahora tenemos ahora tenemos que corresponde al siguiente, que es este. El siguiente corresponde a este de aquí y corresponde al siguiente, que es este de aquí. El siguiente corresponde a y corresponde al contorno. Bueno, de esta manera ya vamos obteniendo ahí la forma final de la superficie, que vendrá por esos puntos para la parte interna, y ahora viene por aquí, y ahora viene por aquí detrás y entra tangente por ahí. De manera que ahora el siguiente punto viene aquí y viene al siguiente de aquí. Y ahora el siguiente punto corresponde aquí a este de aquí, a igual distancia, y corresponde al siguiente de esta línea. Bueno, pues una vez ya que tenemos esto, ya podemos remarcar. Como vemos, son líneas que mantienen siempre el mismo ángulo y las mismas alturas, porque es un segmento que se va desplazando y en proyección ortogonal tiene esas alturas, ¿no? Entonces, esto es lo que quedaría por delante. Vamos a marcar, por ejemplo, vamos a hacer que lo que quede por delante, que eso es importante, pues es esto. Entonces viene esto por aquí delante. Y ahora esto va a venir por aquí detrás. Entonces, la parte esta la veremos. Y esta también hasta llegar aquí. Y ahora se mete por detrás. Y ahí ya lo terminamos. Con lo cual, esta sería la zona de abajo. Y esta sería la zona de encima. Vamos a poner un poco el oscuro por aquí. Dejando ver entonces ahí cómo va a rodear al cilindro. Bueno, por último, esto podría facilitar un poco de sombras, de manera que proyectar el cilindro por aquí, insinuar el cilindro interno, dejar solo el cilindro interno por una esquina, por los bordes del contorno, y marcar también el oscuro por debajo de la hélice, y aquí, por ejemplo, por debajo. Con lo cual, así ya nos hacemos una idea de la forma que tendría. Y luego marcar también el oscuro para el cilindro, y lo mismo por aquí y por aquí, proyectando también. Aquí tiene el saliente y ya se mete por detrás, ¿no? Pero podríamos oscurecer aquí algo más e incluso proyectar también sombra sobre el cilindro, y lo mismo todo por aquí. Bueno, y una vez ya que tenemos esto, también podríamos remarcar, aunque tenemos unas pocas líneas, ir marcando más líneas de definición de las generatrices de la superficie, ya que definirían mejor la forma de la figura. Bueno, como vemos, son líneas oblicuas que se desplazan ahí sobre el cilindro, siempre con el mismo ángulo, generando abajo un cono director, de manera que el cono director es tal que tiene sus generatrices y todas las que se van desplazando son paralelas a las del cono director, ¿no? Bueno, pues es un elizoide oblicuo porque realmente estas líneas aparecen oblicuas respecto al eje longitudinal central de ese cilindro, ¿no? Y eso sería entonces el elizoide, que se puede obtener también al juntar dos hélices, y de manera que
al ser oblicuo estas líneas aparecen como líneas que no son horizontales, sino que son, por ejemplo, líneas oblicuas en cualquier dirección no horizontal, ¿no? Y que no pasen por el eje, ¿no?